Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de chismear. Hoy tengo un tema jugoso, un tema que creo que les va a dejar pegados a la pantalla. Prepárense. El título lo dice todo, 25 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. ¡Madre mía! ¿Quién no disfruta de un buen chisme, de una noticia bomba que te hace soltar la taza de café? Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es el lugar donde desmenuzamos noticias, analizamos tendencias, comentamos la actualidad y por supuesto, nos damos un festín con el chisme. Así que si te gusta estar al día con lo que pasa en el mundo del espectáculo y más allá, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Te prometo que te vas a divertir, y mucho. Bueno, vamos al lío porque la espera ya es suficiente. El 25 de septiembre de 2025, el mundo entero, bueno, al menos el mundo de la farándula y los fanáticos de Ozge y Serkan, se quedó boquiabierto. Y es que para los que vivían en una cueva, Ozge y Serkan eran la pareja del momento. El Serkan, un actor turco que era pura dinamita. Guapísimo, con un currículum impresionante, con papeles protagónicos que lo consolidaron como uno de los galanes más importantes de Turquía, y con un carisma que enamoraba a cualquiera, desde la abuela hasta la jovencita. Un hombre que combinaba talento, belleza y una humildad que lo hacía aún más atractivo. Y luego estaba ella, Ozge, la actriz que lo complementaba a la perfección. Igualmente talentosa, con una belleza natural que te dejaba sin aliento. Sus ojos, su sonrisa, su elegancia. Era hipnótica. Y su carrera en pleno ascenso. Cada proyecto en el que se involucraba era un éxito, consolidando su nombre en la industria y demostrando que no solo era una cara bonita, sino una actriz con una versatilidad y un compromiso que la hacían destacar. Juntos eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la envidia de todos, el ejemplo a seguir, o eso, al menos, era lo que parecía desde la perspectiva pública. Su relación desde el primer momento fue seguida por miles, por millones de personas. Las redes sociales explotaban con cada foto de ellos juntos, con cada cita romántica, con cada declaración de amor. Alfombras rojas, eventos glamurosos, viajes exóticos, todo era perfecto. Eran la portada de todas las revistas, la comidilla de todos los programas de televisión, y la inspiración para muchos. Se hablaba de boda, de formar una familia, de un amor eterno, todo pintaba color de rosa, como un cuento de hadas moderno. Y entonces el 25 de septiembre. ¡Bam! La noticia. Una noticia que, como dije al principio, dejó a todos impactados, sorprendidos, con el corazón en un puño y con mil preguntas en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible que algo tan perfecto, tan aparentemente sólido, se viniera abajo de la noche a la mañana? ¿Cuál fue la razón que rompió esa burbuja de felicidad y perfección? Las primeras informaciones, como suele suceder en estos casos, fueron escasas, confusas y contradictorias. Los medios de comunicación, ávidos de la exclusiva y de la primicia, se lanzaron a la caza de la noticia, buscando cualquier pista, cualquier declaración, cualquier detalle que pudiera arrojar algo de luz. Empezaron a sacar conclusiones apresuradas, a especular, a crear rumores y a armar todo un circo mediático que, como era de esperarse, atrajo a masas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que desencadenó esta inesperada ruptura? Al principio, las fuentes cercanas a la pareja, que siempre suelen ser muy fiables, hablaban de diferencias irreconciliables. Vaya, qué novedad. Esa es la frase comodín, la excusa que siempre se utiliza para justificar cualquier separación, ¿no? Diferencias irreconciliables, suena a algo elegante, sofisticado, pero al final, no te dice nada. ¿Pero cuáles eran esas diferencias? ¿En qué se basaban esas diferencias? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar una decisión tan drástica, a poner fin a una relación que parecía tan consolidada? Luego, como era inevitable, empezaron a surgir los rumores. Y los rumores, amigos, son el pan de cada día en este mundo de la farándula. Son el combustible que alimenta la maquinaria del chisme, la especulación y, en ocasiones, la difamación. Rumores de infidelidad, de celos, de presiones externas, de todo. Se hablaba de terceras personas, de encuentros secretos, de conversaciones ocultas, de traiciones y de mentiras. En fin, todo lo que aderezaba la noticia para hacerla aún más jugosa y atraer a más y más curiosos. En este punto, la historia, como era de esperarse, se dividió en dos bandos,
los que defendían a Ozge y los que defendían a Serkan. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de críticas, de teorías conspirativas, de debates acalorados, de memes, un auténtico caos. La gente se posicionaba, tomaba partido y se sumaba a la guerra de trincheras que se había desatado en Internet. La polarización era evidente. Estaban los que consideraban a Ozge una víctima, una mujer malinterpretada, incomprendida, que había sido víctima de las circunstancias. Y estaban los que veían en ella a la villana, a la culpable de todo, a la que había roto el corazón de un hombre al que todos admiraban. Y en medio de todo ese ruido y confusión, la verdad, o al menos lo más cercano a la verdad, comenzó a salir a la luz, poco a poco. Y aunque nunca se puede afirmar al 100% porque, como todos sabemos, las fuentes oficiales a veces son un poco selectivas con la información que revelan, lo que se supo a medida que pasaban los días y las semanas es que la ruptura, al parecer, no fue causada por una única razón, sino por una suma de factores que, como una tormenta perfecta, terminaron por destruir la relación. La presión mediática constante e implacable que los seguía a todos lados, que invadía su privacidad, que les exigía perfección. La exigencia de los fans, siempre ávidos de noticias, de detalles, de fotos, de momentos compartidos. Las agendas apretadas con proyectos profesionales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo con viajes, rodajes, eventos. Todo eso sumado a la inmadurez de ambos, porque recordemos que eran relativamente jóvenes cuando comenzó su relación, y al hecho de que estaban en el ojo público, expuestos a la crítica constante, creó una bomba de tiempo que finalmente estalló. La presión, el estrés, la falta de tiempo para ellos mismos, la pérdida de privacidad, todo contribuyó a desgastar la relación. Pero, y aquí viene el meollo del asunto, la infidelidad, sí, al parecer, hubo infidelidad. Y la noticia sacudió a la opinión pública y a la industria del entretenimiento. No fue Serkan quien cometió la traición, como inicialmente se rumoreó y como muchos esperaban, sino Ozge. Y no fue con cualquier persona, sino con un conocido actor turco, también famoso, que en ese momento estaba en boca de todos por su exitoso trabajo en una serie muy popular. La noticia corrió como la pólvora, generando un escándalo de proporciones épicas. Este descubrimiento, esta traición, fue el detonante que finalmente terminó por romper la relación. Serkan, al enterarse de la infidelidad, quedó destrozado. Se sintió traicionado, humillado, engañado. La confianza, que es la base fundamental de cualquier relación, se había roto por completo, hecha añicos. La decepción, el dolor y la rabia lo inundaron. Sintió que todo lo que había construido con Ozge, todo el amor que había sentido, todas las promesas que se habían hecho, se desvanecían como humo. Y aunque intentó aferrarse a la esperanza, a la posibilidad de arreglar las cosas, la herida era demasiado profunda. ¿Y qué pasó después? Pues después vino el drama, amigos, el drama con mayúsculas. Los medios de comunicación, como buitres hambrientos, se cebaron con la noticia. Las fotos de Ozge y su nuevo amor, tomadas por los paparazzi y publicadas en todas las revistas y portales de noticias, fueron el detonante de una tormenta mediática que duró semanas, meses incluso. Las portadas de las revistas, los titulares sensacionalistas, los programas de televisión dedicados exclusivamente al tema, las entrevistas, las declaraciones cruzadas, las indirectas en redes sociales, un auténtico culebrón. Un drama que se transmitía en tiempo real, ante los ojos de millones de personas, que no se perdían ni un solo detalle de la vida personal de dos de sus celebridades favoritas. Ozge, por su parte, intentó justificar su comportamiento argumentando que se sentía sola, incomprendida, agobiada por la presión y que necesitaba encontrarse a sí misma. Una excusa que obviamente no convenció a nadie, o al menos a muy pocos. Su intento de justificar su infidelidad solo empeoró las cosas y la convirtió en el blanco de las críticas y el desprecio de muchos. Su imagen, que había sido cuidadosamente construida a lo largo de los años, se vino abajo. Sus fans, decepcionados, le dieron la espalda y su carrera, aunque no se detuvo por completo, sufrió un duro golpe. Serkan, por su parte, se refugió en el trabajo, en sus amigos y en su familia, que siempre fueron un pilar fundamental en su vida. Se alejó del foco mediático, intentando sanar sus heridas y recuperarse del dolor. Poco a poco el tiempo, como siempre, hizo su trabajo. La tristeza, el dolor, la rabia, todo fue dando paso a la resignación, a la madurez y a una nueva perspectiva de la vida.
La terapia, el apoyo de sus seres queridos y el trabajo constante en sí mismo le permitieron recuperar la compostura y encontrar un nuevo equilibrio emocional. En cuanto a la carrera de ambos, la ruptura, paradójicamente, les hizo un favor, aunque en ese momento no lo pareciera. Ozge, aunque al principio sufrió un fuerte rechazo por parte del público y tuvo que enfrentar la dura realidad de haber perdido la confianza de sus fans, supo rehacer su imagen, reinventarse y demostrar que era mucho más que una cara bonita. Trabajó duro en nuevos proyectos, se involucró en causas sociales y, con el tiempo, logró reconquistar los corazones de sus seguidores y demostrar que había aprendido de sus errores. Su resiliencia y su capacidad para salir adelante la convirtieron en un ejemplo para muchos. Serkan, por su parte, se convirtió en un actor aún más respetado, más maduro y más comprometido con su trabajo. La experiencia le sirvió para crecer como persona y como profesional. Se volcó en proyectos más ambiciosos, demostrando su talento y consolidándose como uno de los actores más importantes de la industria. La madurez que adquirió, tanto personal como profesionalmente, le permitió afrontar nuevos retos con mayor confianza y determinación. ¿Y el nuevo amor de Ozge? Pues la relación, como suele suceder en estos casos, duró poco. El peso de la fama, la presión mediática constante, la desconfianza generada por la infidelidad, todo eso, al final, terminó por desgastar la relación. Al cabo de unos meses y tras varios altibajos, terminaron rompiendo. La intensidad del romance, la expectación mediática y la falta de confianza en la relación provocaron que ésta no prosperara, y ambos tomaron caminos separados. En definitiva, la historia de Ozge y Serkan es una historia de amor, de éxito, de fracaso y de aprendizaje. Una historia que nos recuerda que por mucho que parezca, la vida no es un cuento de hadas. Que la perfección no existe, al menos en la vida real. Y que a veces las apariencias engañan. Detrás de las fotos perfectas, de las sonrisas brillantes y de las declaraciones de amor, puede esconderse una realidad muy diferente. Pero también es una historia de resiliencia, de superación y de crecimiento. Una historia que nos enseña que a pesar de los errores, de las traiciones y de los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para levantarse, para aprender de las experiencias, para reconstruirse y para seguir adelante con la frente en alto. Porque a pesar de todo, Ozge y Serkan supieron levantarse, aprender de sus errores y seguir adelante con sus vidas. Ambos encontraron la forma de reinventarse y de seguir triunfando en sus carreras, demostrando que la vida, aunque a veces nos ponga a prueba, siempre nos da la oportunidad de recomenzar. En fin, este fue el resumen de lo que pasó con Ozge y Serkan. Una historia que sin duda dio mucho que hablar en el 2025 y que a día de hoy sigue siendo recordada por muchos. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de sufrimiento, de errores y de fracasos. Y que a veces la fama puede ser una carga muy pesada de llevar. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ozge fue la villana? ¿O que Serkan también tuvo su parte de culpa, aunque fuera indirectamente? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. ¿Quién creen que salió mejor parado de todo esto? ¿Creen que Ozge y Serkan volverán a enamorarse y formar una familia? ¿O creen que ambos encontrarán la felicidad por separado? Cuéntenme todo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.